pasa. ¿Verdad? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra que vamos a aprender ahora. Descansamos en que tu Espíritu Santo nos enseñará, nos vas a edificar con tu palabra. Te pedimos bendición y dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos. Vamos a leer un texto que es uno de los textos más conocidos. Voy a pedirle a Jackie, por favor, que leas Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los temas que se menciona mucho en la Biblia es la justificación por la fe. El día de hoy vamos a iniciar una secuencia de 3 estudios, este y 2 más, que vamos a hablar y vamos a tratar de explicar este concepto. Justificado, la justificación del creyente por medio de la fe, por medio de la gracia, la justificación. Y espero que terminando estos 3 estudios, ustedes estén en capacidad de explicarle a la mayoría de creyentes que muchos de ellos, aunque hablan del término de la justificación, no entienden de qué cosa están hablando realmente. Ahora, cuando queremos hablar del tema de la justificación por la fe, tenemos que hacernos una primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre autojustificarse y ser justificado? ¿No? Autojustificarse y ser justificado. Y la respuesta tiene un significado que realmente tiene implicancias eternas para mi vida y puede significar la diferencia entre la eternidad y el infierno, ¿no? Simplemente, ¿no? Así que uno de los factores más interesantes de la naturaleza humana es que tenemos una capacidad increíble de justificarnos a nosotros mismos por los errores y pecados que cometemos. Una de las cosas más interesantes que todos experimentamos, por ejemplo, que lo he mencionado varias veces, es que cuando botamos un vaso, cuando derramamos un vaso, nosotros no decimos lo derramé o lo boté o lo tiré. Normalmente decimos se cayó. Ahora, si es otro el que lo hace, sí. Decimos botaste el vaso, ¿no? Quemaste la comida. Pero si lo hago yo, no, la comida no la quemé, sino se quemó la comida, ¿no? Solita se quemó la comida. Esta es una actitud muy propia de la naturaleza humana. Todos queremos sentirnos que somos buenas personas, buenos esposos, y para ello usamos un proceso psicológico muy elemental, la justificación de nuestros actos, buscando culpables o razones comprensibles que convenzan a nuestro corazón que lo que hemos hecho no lo hicimos porque seamos malos, sino porque las circunstancias me obligaron a hacerlo. Y este fue la filosofía de este psicólogo Freud. Freud hizo un análisis de la mente humana y llegó a la conclusión de que el hombre no era culpable de nada, sino que el hombre era resultado de frustraciones, traumas,
la sociedad, los padres, problemas, circunstancias a las cuales podríamos atribuir la culpa de todas las cosas que nosotros cometíamos. No es que somos malos, es que la sociedad me hizo así. No es que el niño fue malo, sino que de niño lo trataron muy mal y por eso reacciona de esta manera. Es el intento de alegar inocencia para evitar el justo castigo que nos corresponde. Y entonces buscamos un culpable o una excusa. ¿Ah? Él me provocó, él me buscó y me encontró. O sea, el problema no es que me encontró, sino que primero él me buscó. Yo no soy así, pero ella me obliga a reaccionar de esta manera. Si no hubiese sido por esta situación, yo no me habría comportado de esa manera. No tenía otra salida. Por eso mentí. Me sentía tan solo que no pude hacer otra cosa. No era mi responsabilidad. En todas estas frases, lo que estamos tratando de hacer es autojustificarnos, ¿no? Buscando un culpable o una excusa para nuestros actos, de tal manera que salgamos airosos, vencedores, inocentes de lo que hemos hecho. Naturalmente, el mejor ejemplo que tenemos al respecto lo tenemos en la Biblia, en Génesis, en el capítulo 3, versículos 18, desde el versículo 8 hasta el versículo 19. Vamos a buscar Génesis capítulo 3, versículos 8 al 19. Vamos a pedir que mi vida lee, por favor, del versículo 8 hasta el 10. Ya, Génesis 3, del 8 al 10. sí, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y el versículo 11? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Muy bien, Dios los pone en el huerto, le dice, pueden comer absolutamente de todo, solamente no toquen el árbol de la ciencia del bien, la ciencia del mal. En otras palabras, no toquen el árbol que está prohibido, porque después que coman ese árbol, ustedes van a creer que tienen la posibilidad de establecer lo que está bien, lo que está mal. Ustedes van a creer que pueden definir qué es bueno y qué es malo. Desde la perspectiva humana, van a comenzar a determinar que las cosas que a ustedes les conviene, esas cosas son buenas. Y las cosas que no les convienen, ya son esas cosas malas. Y entonces Dios les prohíbe comer del fruto de ese árbol, que todos sabemos que no era ninguna manzana, era un fruto nada más, dice la palabra. Entonces, en ese momento, cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, automáticamente hay consecuencias, ¿no? Primero se esconden de Dios, luego tienen miedo, ¿no? Tercero, tienen vergüenza porque descubren que estaban desnudos. Antes de eso, la desnudez era natural. De repente, después de pecar, la desnudez se convierte en una vergüenza. Y cuando Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
has comido del árbol del que yo te mandé no comieses. Y aquí empieza la historia de las excusas, del justificarse, ¿no? La respuesta está en el versículo 12. Voy a pedirle a Nena que por favor lea el versículo 12. Ok. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Noten ustedes que la primera cosa que hace el hombre es culpar a Dios y luego a su mujer. ¿Por qué culpa a Dios? Porque dice, la mujer que me diste. O sea, al fin y al cabo, fue la mujer que tú me diste. Si no me lo hubieras dado, no, pues no habría problema, ¿no? Si yo hubiera seguido solo, entonces no habría ningún problema, ¿no es cierto? Pero tú me diste a esta mujer. Y esta mujer que tú me diste fue la que me dio a comer del árbol y yo comí. O sea, yo comí, ¿me entiendes? Yo en realidad soy completamente inocente, soy completamente una víctima de estas circunstancias, de esta confabulación entre Dios y la mujer. Porque Dios, tú me diste a esta mujer y esta mujer me dio de comer, yo no soy culpable, ¿no? Es el primer proceso en esta actitud natural del ser humano de querer justificarse. Como decía el grupo Lelutier, errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Entonces, luego, en el versículo 13, voy a pedirle a Mario que lea por favor el versículo 13. Sí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y nuevamente el proceso en el corazón de la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? Le pregunta Dios a la mujer y la mujer debió contestar, me equivoqué, desobedecí, tomé del árbol del fruto prohibido y le di a mi marido para que comiera, ¿no? Mi marido es inocente, yo soy culpable, ¿no? Pero no, la mujer agarra y dice, la serpiente me engañó y comí. Y luego en el versículo 14, Dios habla con la serpiente. Claro, a la serpiente no le va a dar chance de excusarse, ¿no? A la serpiente directamente la condena. Voy a pedir que Hugo, por favor, lea versículo 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Entonces, cuando Dios habla con la serpiente, no le da chance de disculpa. Va directamente a la serpiente y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y viene el versículo 15, que es la profecía, la primera profecía que hemos estudiado en el Antiguo Testamento, la primera profecía sobre Jesucristo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Es decir, la muerte de Cristo, la simiente de la mujer es Cristo, le causará una herida de muerte, le herirá en la cabeza, pero la serpiente le herirá en el talón. Es decir, realmente podrá herir al Mesías, pero no podrá hacerle más daño. Luego, en el versículo 16,
Dios va contra la mujer. Silvia, por favor, lee el versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muy bien. Este fue el castigo que recibió la mujer por dejarse seducir por el diablo y en su caída cayó con el esposo, induciendo a su esposo también a comer del fruto. Y el versículo 17 va contra el hombre. Vamos a pedir que Delia lea por favor el versículo 17 y 18. Bien. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. El 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo el hombre? Fue justificarse echándole la culpa a su mujer y de paso echándole la culpa a Dios. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Justificarse echándole la culpa a la serpiente. Justificarse echándole la culpa a otro. Pregunto, ¿es un argumento que convence a Dios? ¿Se dan cuenta? O sea, justificarme, aunque yo me autojustifique todo lo que yo quiera, no convence a Dios. Hay mucha gente que cree que puede violentar los principios bíblicos y que luego, autojustificándose, puede ganar el perdón o la misericordia de Dios. Y acá hay que tener muy en claro eso, no es así. Yo puedo tratar de autojustificarme a mí mismo para sentirme tranquilo, para convencerme a mí mismo de que lo que estoy haciendo no soy culpable de eso, sino las circunstancias. Pero eso no convence a Dios de ninguna manera. ¿Le valió a la mujer autojustificarse delante de Dios? No. ¿Le valió al hombre autojustificarse delante de Dios? Tampoco. ¿Y qué pasó con la serpiente que en el fondo de todo fue la causante del pecado? Fue maldecida por Dios. Esta es una gran enseñanza que debemos tener en cuenta. Cuando cometemos errores, no debemos autojustificarnos. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos delante de Dios. Lo que tenemos que hacer es reconocer delante de Dios nuestras fallas. Reconocer delante de Dios y decir, Señor, perdóname, me equivoqué. No tratar de autojustificarnos, porque el autojustificarse no convence a Dios. Lo primero que tenemos que hacer si cometemos un error es simplemente agachar la cabeza y decirle, perdón, Señor, me equivoqué. No hice las cosas bien, ayúdame para salir de este error. Hay otro ejemplo de este concepto de autojustificación. Vamos a buscar Lucas capítulo 10, versículos 25 al 29. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 29. Shari, por favor, léelo. Ok. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al maestro, haciendo qué cosa heredaré de la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esta es otra actitud súper interesante. Este muchacho va a buscar a Jesús para hablar con él o sobre qué era necesario para heredar la vida eterna, ¿no es cierto? Y entonces, ante la pregunta, Jesús le devuelve con una contrapregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces el muchacho, que aparentemente era conocedor de la ley, contesta según la creencia judía por obras, ¿no? Es decir, las cosas que tengo que hacer. Y contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás, le contesta a Jesús. Ahora, estos versículos, estos mandamientos que se citan acá, es lo que Jesús le llama el resumen de toda la ley. Cuando le preguntaron a Jesús cómo podía resumir toda la ley del Antiguo Testamento, Jesús dice, toda la ley se resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo puede la gente evaluar cuánto amo a Dios o no? Ya que es una actitud del corazón interna, y nadie puede saber ni nadie puede meterse en mi corazón para saber cuánto amo a Dios. Yo puedo, como ocurre en la iglesia, muchísima gente dice que ama a Dios, pero sus actos no lo reflejan. Pero la gente se excusa, no me juzgues, no me juzgues, ¿no? Entonces, mucha gente que asiste a la iglesia, cuyo comportamiento no refleja amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿no? Sin embargo, lo que encontramos en la iglesia es gente que dice que ama a Dios, pero en realidad ama otras cosas antes que a Dios, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, yo amo a Dios, sí, con todo mi corazón, con toda mi alma, pero el domingo no me congrego porque quiero ir a la piscina, quiero bañarme, ¿no? No, pero escucho la prega por internet. Claro, es como si tienes hambre, conectar MasterChef por la televisión. O sea, no es lo mismo congregarte con los hermanos, adorar a Dios, celebrar al Señor, escuchar no solamente la palabra, tener comunión con los hermanos, coinonía, amistad con los hermanos, todo esto, ¿no? Eso incluye el tiempo de la iglesia. Pero no, entonces la gente te dice que ama a Dios, pero no lo puedes comprobar porque es una actitud del corazón, ¿verdad? Pero en realidad se refleja por medio de los actos. Pero al final, Jesús dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí sí se puede ver, eso sí lo puedes ver. Tú puedes ver cómo se ama al prójimo, lo puedes medir, lo puedes palpar. Tú puedes ver cuando la gente ama al prójimo y cuando la gente se comporta de una manera que refleje el amor de Dios hacia tus semejantes, ¿no? Eso sí se puede ver. Entonces el muchacho que se acerca a Jesús supuestamente buscando vida eterna, trata de escapar, ¿no? De escabullirse, ¿no? Y entonces hace una pregunta que según el muchacho, me imagino, él ha pensado que es súper inteligente, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Es muy fácil, al que está a tu costado, pues, el que vive al costado de tu casa, el que cruza la calle justo cuando tú estás sacando el auto, la señora que te vende papas en el mercado. O sea, es muy simple la pregunta, ¿quién es tu prójimo? Pero este muchacho tratando de justificarse, el texto dice, queriendo justificarse a sí mismo, obviamente porque no lo hacía, entonces dice, sí, pero ¿quién es mi prójimo? ¿No?
Esta actitud también es una forma de tratar de justificarse, ¿no? Buscando una explicación que le permitiera evadir su responsabilidad. Jesús nos dice, perdona. Y nosotros decimos, ah, sí, pero ¿qué es perdonar? ¿No? Jesús te dice, ama a tu esposa. Y nosotros, sí, está bien, pero ¿qué es amar? ¿No? Jesús dice, sujétate a tu marido. Y la pregunta es, ah, sí, pero ¿qué cosa es sujetarse? Obedeced a vuestros pastores. Ah, sí, pero ¿qué cosa es obedecer a mí? ¿Y quiénes son mis pastores? ¿Ah? Porque yo soy hijo del mundo, yo soy hijo del Señor, entonces yo no tengo un pastor en esta tierra, ¿no? Entonces, ese tipo de actitud es una manera de evadir mis responsabilidades. Unas preguntas tan simples, tan elementales, ¿no? Cuando la palabra enseña mandatos directos y entonces nosotros buscamos las preguntas que nos hagan evadir nuestra responsabilidad y tratar de justificar nuestros actos, ¿no? La palabra dice, por ejemplo, que debemos darle al Señor lo que es del Señor y darle al César lo que es del César. ¿Qué cosa es lo del Señor? La Biblia es clarísima. Del Señor es el diezmo de lo que ganamos para poder compartirlo con gente en necesidad, con gente para poder sostener a la iglesia, ¿no? Y la gente pregunta, sí, pero ¿y cuánto es eso? ¿Y quién es? O sea, esa actitud de autojustificarnos, ¿verdad? Son las preguntas que uno se hace y que es el ejemplo de este intérprete de la ley. Ah, el texto dice que un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle. Entonces no era un hombre que estaba buscando realmente el camino para heredar la vida eterna. Lo que pasa es que estaba tratando de probar a Jesucristo, una forma por medio de autojustificar sus actos. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 13 al 15. Lucas 16, versículos 13 al 15. Miguel, por favor, léelo. Miguel, Sí, sí, un ratito, ja. 16, del 13 al 15. 13 al 15. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Muy bien. Acá Jesús nos está hablando de un grupo, escuchen bien qué dice, ¿no? Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, gente religiosa, pero no solamente eran religiosos, sino eran avaros. Y ellos, aún siendo fariseos y por ser avaros, se burlaban de lo que Jesús decía, porque Jesús decía, no puedes servir a Dios y al mismo tiempo estar esclavizado a la riqueza material. No puedes hacer las dos cosas a la vez. O Dios manda en tu vida o las riquezas mandan en tu vida, ¿no es cierto? Es así de fácil. O Dios manda en tu vida o las riquezas mandan en tu vida. O Dios es el que es el Señor de tu vida, o son las riquezas a las cuales tú estás esclavizado y son las que dirigen tu vida. Entonces, como los fariseos eran avaros, probablemente tenían dinero también, entonces lo que hacían era
reírse, ¿no? Dice, se burlaban. De esa manera tratando de evitar su responsabilidad. Y entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, estos fariseos trataban de justificar delante de los hombres su codicia, su ambición. Trataban de justificarla delante de los hombres. Pero más Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es lo que pasa hoy en día con toda esta gente de la teología de la prosperidad, todos estos pastores que se han enriquecido a costa de la gente, que tratan de justificar su codicia y entonces tratan de explicarle a la gente que su codicia es correcta, que ellos tienen derecho a juntar millones para comprarse avioncitos, para vivir en los lujos y todo lo demás. Y entonces esta gente se justificaba a sí mismo y el método que usaban ya no era buscar una excusa, sino era burlarse de la palabra de Dios, como diciendo, pobrecito, este tonto, este Jesús tonto, no sabe lo que dice, es un tonto, ¿no es cierto? Cosa que también hace mucha gente con nosotros hoy en día. Ellos querían justificarse a sí mismos delante de los hombres, ¿ya? Pero Jesús agarra y les dice que ninguna de esas excusas servían. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Entonces, nuevamente, el tratar de justificarme delante de Dios no me sirve de nada. El tratar de calmar mi conciencia justificándome delante de Dios no me sirve de nada. Lo único que me sirve para calmar mi conciencia es agachar mi cabeza, pedirle perdón al Señor y saber que Él en su misericordia me perdona y me da una nueva oportunidad para levantarme. ¿Ok? Ahora, pecamos no porque tengamos excusas, razones o culpables, sino porque amamos el pecado y queremos desobedecer. Entonces, este proceso de buscar culpables o excusas para nuestros actos no son válidos delante de los ojos de Dios. Quizás lo sean delante de los ojos de los hombres, pero no son válidos delante de los ojos de Dios. Y en ese sentido, el camino de la autojustificación o el proceso de justificarme a mí mismo por cada ofensa o por cada pecado que cometo, escúchenlo con mucho cuidado, es camino que lleva a la perdición, es camino que lleva al infierno. ¿Mm? Es camino que lleva al infierno. La Biblia menciona que existe un verdadero camino de justificación. Y es cuando Dios te justifica. O sea, no te justificas tú a ti mismo, sino es Dios el que te justifica. Para entender ese concepto, para entender el concepto que es Dios el que me puede justificar, tengo que entender primero qué piensa Dios del pecado. Vamos a leer, nena, por favor, Deuteronomio 23:14. Deuteronomio 23:14. Ok. 23:14 dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Algo que hay que entender es que Dios odia
el pecado porque Él es santo. Dios odia el pecado por la sencilla razón de que el pecado nos separa de Él. Dios odia el pecado porque nos ciega a la verdad, nos pone un velo delante de los ojos para cometer actos deplorables. Dios odia al pecado porque el pecado nos esclaviza y eventualmente terminará por destruirnos. Y hay que tener cuidado con esto, porque hay una nueva corriente en el mundo que dice, como Dios es amor, entonces Dios ama a todos, no importa lo que hagan. Hay mucha gente que está pensando que como Dios es amor, entonces Dios acepta todo tipo de pecado porque su amor es más grande. Si eso fuera así, Dios se autodestruiría a sí mismo. Dios es 3 veces santo. No existe ninguna parte en la Biblia que diga, por ejemplo, Dios es justo, justo, justo. No hay. O Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No hay. Pero sí hay varias partes en la Biblia que dicen, Dios es santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo. Santo en el Padre, santo en el Hijo, santo en el Espíritu. Y entonces cuando hablamos de esto, debemos entender que Dios odia el pecado. Cuando una persona se te acerque y quiera decirte que Dios es tanto amor que va a perdonarle a todo el mundo los pecados, me está diciendo que entonces Dios aceptaría, perdonaría a Hitler, perdonaría a Nerón, perdonaría a toda esta gente asesina, ¿no? Porque como Dios es tanto amor, entonces Dios va a perdonar a todos. Esto no es posible, pues, porque la palabra dice que Dios es santo. El texto que acabamos de leer dice, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda. Y aquí debemos entender este concepto importante, especialmente hoy en día, ¿no? Hay iglesias que están aplaudiendo esta nueva corriente de la identidad de género, donde quieren hacernos creer que Dios acepta toda esa inmundicia. Toda esa inmundicia Dios tiene que aceptarla. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y la Biblia nos enseña que Dios odia no solamente el pecado, sino Dios odia también al que comete el pecado voluntaria y conscientemente. La gente me dice, no, no es posible. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. A ver, yo voy a hacerles una pregunta. Salmo 5:5. Vamos a pedirle a Rocco que lea Salmo 5:5. Estoy, eh, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Muy bien, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y es absolutamente correcto. ¿Cómo es posible esto? Es muy fácil. Vamos a pensar si alguien te ataca. Cuando alguien te ataca, odias al hecho y odias al agresor. El pecado está relacionado directamente con el pecador. Si un enfermo, piensen en esto, si un enfermo viola a tu hijo, tú odias el acto, pero no odias al que cometió el acto. No, porque el acto está vinculado al que cometió el acto. Tú no solamente odias el hecho de que hayan violado a tu hijo,
sino que tú odias al violador también. Y esto es absolutamente natural. Tú odias no solamente los actos, tú odias también a los que cometen esos actos en forma consciente y voluntaria. Cuando has estado pecando, no solo tu pecado es abominable delante de los ojos de Dios, sino que tú mismo te haces abominable ante los ojos de Dios. Tanto el pecado como el pecador producen náuseas ante los ojos de Dios. Quitémonos de nuestra cabeza ese concepto de que cuando estoy pecando, Dios me está viendo con misericordia, ¿no? O sea, Dios está viendo cómo estas dos personas están fornicando y entonces que Dios los está mirando con misericordia. Pobrecitos. No, no es así. Dios los está mirando con ira porque el pecado violenta su santidad. Entonces, primer punto, hay que entender lo que Dios piensa del pecado y tengámoslo en cuenta, porque probablemente hoy en día nos vamos a encontrar con gente que nos va a querer hacer creer de que Dios acepta el pecado de la gente porque Dios es tanto amor y no es así. Dios es tanto amor, pero también es 3 veces santo. Entonces, si esto es lo que Dios piensa del pecado, Dios es justo también. Dios no solamente es santo, sino que Dios también es justo. Y no puede perdonar el pecado de nadie pasando por alto su justicia. Si así lo hiciera, sería injusto. Y la explicación de acá es muy simple, ¿no? Imagínate que una persona se mete a tu casa a robar. Y entonces cuando está robando en tu casa, destroza tu casa, ¿no? Mata a tu perro, en fin, destroza tu hogar y todo, ¿no? Pero justo entraste tú. Entonces tú entras y justo estás acompañado de 4 guardaespaldas que lo agarran y lo pescan al ladrón y lo agarran y lo llevan ante el juez. Lo presentas ante el juez para que el juez lo juzgue. Ahora, imagínate que en ese momento, cuando tú has presentado al culpable delante del juez, el juez contesta lo siguiente: como yo soy una buena persona, voy a perdonarlo y voy a pasar por alto todo lo que él ha hecho. ¿Sería ese juez alguien justo? No. Dios no puede pasar por alto el pecado de nadie. Dios no puede decir simplemente, como yo soy bueno, entonces voy a perdonar a todos los malos, ¿no? Y ya, ¿por qué? Porque en ese momento Dios se convertiría en un Dios malo e injusto. ¿De acuerdo? Hasta acá estamos claros, ¿verdad? Entonces, Dios odia el pecado y segundo, Dios no puede pasar por alto el pecado de nadie porque sería injusto si es que no condenara al culpable. Si lo perdonara simplemente porque es bueno, sería una injusticia, ¿no? Es como, por ejemplo, imagínense, tú has estado casada con un hombre. Ese hombre te pega, te golpea, te ha maltratado y después de golpearte y todo, te manda al hospital llena de moretones y entonces lo agarramos y lo llevamos ante el juez para que lo sancionen y el juez te dice, como yo soy buena persona, lo voy a perdonar. Entonces ese juez sería absolutamente injusto, inmoral y malvado.
Y entonces, cuando la gente piensa que Dios va a hacer eso, están diciendo que quieren que Dios sea injusto, inmoral y malvado. ¿De acuerdo? Entonces, el amor de Dios encontró una solución, ¿no? Porque si Él es santo y además no puede pasar por alto el pecado de nadie, el amor de Dios encontró una solución, la propiciación que le permite justificar al pecador. Acabamos de terminar estos estudios de la propiciación. Los que no lo hayan escuchado, sepan que están en el internet. Son varios estudios que nos hablan acerca de qué es la propiciación. Entonces, ¿qué era la propiciación? ¿Cómo puedo justificar a alguien sin dejar de lado la justicia de Dios? Y el ejemplo que siempre usamos es el ejemplo de los hermanos gemelos. Los hermanos gemelos, que uno de ellos comete un delito al entrar en un banco, entra a robar y en ese forcejeo con el guardia lo mata. Pero es capturado por las cámaras de televisión. Entonces, del banco. Entonces su hermano gemelo, que al día siguiente está caminando libremente por la calle, encuentra a unos policías que le apuntan, lo esposan y se lo llevan preso, culpándolo del asesinato del guardia del banco. Cuando el muchacho dice, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Y entonces le dicen, te tenemos grabado. Está grabado que tú entraste al banco y que tú asesinaste a un guardia. En ese momento él supo que su hermano había cometido ese delito, que lo estaban arrestando por el delito que él no cometió. Entonces lo llevaron ante el juez y este hermano gemelo cayó su boca y no dijo nada. No dijo nada ante el juez, no se justificó. Simplemente el juez le dijo que había sido grabado, que había matado a un hombre y que por tanto tenía que morir, ¿no? Este hombre gemelo, que amaba a su hermano, decidió callar la boca, cerrar sus labios y aceptar el castigo que le correspondía a su hermano. Lo ejecutaron. Lo ejecutaron. Cuando el hermano asesino se enteró de que habían ejecutado a su hermano, corrió ante el juez. Y el juez, cuando llegó el hermano, dijo, no, él no ha sido, he sido yo. Y el juez le dijo, no, ya alguien pagó por el delito, tú quedas libre. Esa es la propiciación. La propiciación es que un inocente asumió mi culpa y murió por mí. La justificación es el resultado de ser declarado justo porque otro cargó con mi culpa. Es decir, el hermano muere por algo que él no cometió y en ese momento el hermano culpable quedó libre y el juez lo declara al hermano culpable, lo declara libre porque ya otro pagó por él. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el momento en que Cristo en la cruz cargó mis pecados, mi culpa y mis errores y murió por eso, en ese momento yo
quedo libre de la carga de mis pecados, de mis errores, y para que se haga efectivo, solo tengo que acercarme a la cruz de Cristo, arrodillarme delante de la cruz de Cristo, y en ese momento Dios me declara justo. No tengo que autojustificarme. No tengo que autojustificarme. Tengo que reconocer que yo soy el culpable y que Cristo murió en mi lugar. Y entonces, dice la Biblia, Romanos 3:24. Mario, por favor, lee Romanos 3:24. Sí. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a estudiar esta frase que es tan importante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados no por algo que yo he hecho, sino que soy justificado completamente gratis, gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, por la bondad de Dios, por su misericordia de Dios, mediante, o sea, ¿cuál es el medio para que eso pueda funcionar? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué cosa significa redención? Pagar el precio de rescate. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó? Su sangre. Jesús pagó el precio de mi rescate con su sangre. Como Cristo ha pagado por mí, entonces yo quedo libre, quedo justificado delante de Dios. Dios me justifica gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, en la compra que hizo Jesús de mi alma con su sangre. Entonces yo llego ante el trono de Dios y entro a la presencia de Dios, no justificando mis actos, sino al revés, reconociendo mis actos, pero Dios dice, ya alguien pagó por ti. Y si alguien pagó por ti, ya no hay deuda. Eso es la justificación. La justificación es el resultado de ser declarado justo por Dios porque otro pagó mi deuda. Porque otro murió por mi pecado. Porque otro se sacrificó en mi lugar. Y entonces, por esa razón, yo soy justificado. Pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplica a mí? Porque eso no es para todo el mundo. La obra de Cristo en la cruz tiene que aplicarse a mi corazón. ¿Cómo se aplica eso? Se aplica con un corazón contrito y humillado que busca a Dios. Vamos a leer Lucas 18, versículos 10 al 14. Carlos Guerrero, por favor. Lucas 18, 10 al 14. Ok, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos,
no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, entonces dice que el publicano descendió justificado a su casa. ¿Por qué? Por la actitud de su corazón. ¿Cuál era la actitud de su corazón? Un corazón contrito y humillado. ¿Qué significa un corazón contrito? Cuando tienes el corazón que te aprieta, que te duele, ¿no? Cuando el corazón está humillado porque reconoces que tú no mereces esa justificación. Entonces, cuando te acercas a Dios con una actitud, con un corazón contrito y humillado, porque dice, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Mientras que el fariseo decía, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, adúltero, ni aún, etcétera, etcétera. O sea, el fariseo se estaba justificando delante de Dios diciendo, yo soy muy súper bueno. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchísima gente, tú le preguntas a la gente si es buena y la gente te va a decir que sí, que son buenos, que no son tan malos, pues, como Hitler, probablemente, pero que sí son buenos. A la hora de la hora, cuando investigas, te das cuenta que sí son malos en algunos aspectos de su vida. Entonces uno me dice, yo no soy malo. Y yo le pregunto, ¿pero le pagas manutención a tus hijos? Ah, no, porque mi mujer es así, así, yo no quiero. O sea, entonces esa gente que se autojustifica no es justificada por Dios. Pero el hombre que es contrito y humillado, cuyo corazón, como el publicano, se quebranta delante de Dios y le dice, Señor, sé propicio a mí. La única manera de que Dios te justifique es cuando tú llegas a los pies de Cristo y le dices, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Es la única manera que tenemos para que Dios realmente aplique en nuestro corazón el perdón que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz. Eso tiene que venir con arrepentimiento. Romanos 2:5. Jessica, por favor, léelo. Romanos 2:5. Ok. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, Cristo murió en la cruz por nosotros. Dios odia el pecado. Dios es el medio, perdón, Jesús es el medio por medio del cual Dios puede perdonarnos y justificarnos, declararnos justos. Pero para que eso se aplique a nuestro corazón, tenemos que acercarnos a la cruz de Cristo con un corazón contrito, humillado y arrepentido. Si nos acercamos a Cristo de esa manera, Dios nos recibe en sus manos. Jesús transmite a nosotros todo lo que Él hizo en la cruz. Y en ese momento, cuando todos mis pecados han sido pagados porque Cristo pagó por ellos, cuando todos mis errores han sido clavados en la cruz, cuando todas mis fallas han sido limpias por la sangre de Cristo, en ese momento soy una persona completamente nueva y completamente limpia. Porque Dios no solamente borra tus pecados, sino también borra tu historial. Y dice que lo tira en lo profundo del mar y que nunca más se acordará de tus pecados. Hablábamos el otro día y yo le decía a Miguel que cuando alguien quiere recordar mis pecados del pasado,
esa persona se cree más que Dios, porque Dios ha tomado mis pecados, los tiró en lo profundo del mar y dice que nunca más se acordará de ellos. Si alguien quiere acordarse de mis pecados del pasado, es alguien que se cree más que Dios. Se cree con derecho más que Dios para recordar mis errores del pasado. Y eso no lo voy a permitir. Porque Dios, el día en que la sangre de Cristo me limpió, ese día tomó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y los tiró en lo profundo del mar y puso un cartel que dice prohibido pescar. Y en ese momento, cuando Dios me limpió por completo y limpió todo mi historial, en ese momento Dios me mira y me dice, wow, acá hay un hombre justo que nunca ha pecado. Y ese día Él me declara justo delante de sus ojos. Eso es la justificación. Él me declara justo delante de sus ojos. Claro, delante de los ojos de Cristo, yo tengo muchos pecados en mi alma. Delante de los ojos de Dios, mis pecados han sido cubiertos con la sangre del Cordero. Y por último, cuando yo me acerco con un corazón contrito y humillado y arrepentido, es decir, con actitud de dejar el pecado. Arrepentimiento es dejar el pecado. Me acerco delante de Dios. Lo que se produce en mi corazón es un profundo agradecimiento al Padre. Toda persona que ha sido justificada delante de Dios por la obra redentora de Cristo, porque la obra redentora, Él pagó el precio de mi rescate. Redención, pagar el precio del rescate. Toda persona que ha sido redimida por Cristo es una persona agradecida al Señor. ¿Cómo sé yo que alguien es justificado? ¿Cómo sé yo que Dios ha declarado justo a una persona? Porque esa persona es agradecida delante de Dios. Y es tan agradecida que quiere servir al Señor de todas las formas posibles. Quieres poner delante de Dios tus dones, tus talentos. Pones delante de Dios tus bienes, tus propiedades. Pones delante de Dios tu tiempo. Todo lo pones delante de Dios porque no sabes cómo agradecer por la salvación que Él te ha dado. Y por eso yo puedo mirar y decir, ah, mira, esta persona es agradecida delante de Dios. Y entonces yo digo, esta persona ha sido justificada delante de Dios. Amén. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Entendieron qué es la justificación? La ventaja es que yo estoy al otro lado nomás de tu casa, así que no sé si te hago la pregunta acá o te lo hago personalmente. La justificación, ¿entendieron? Es simplemente ese acto precioso, maravilloso, por el cual Dios nos declara justos debido a la ¿Me obra escuchas? Sí me redentora. escuchas, ¿no? Sí, te ¿Me escucho. escuchas? Ya. A ver, La Biblia menciona cristianos carnales, también débiles, eh, y también conocemos gente, amigos nuestros, que no murieron en comunión con Dios. La justificación es una posición que el cristiano adquiere en el momento de su conversión, sí, una sola vez y para siempre. sí. Ahora, la Biblia presenta no sé si llamarle conducta,
pero hay carnales, hay débiles, en los cuales podemos estar algunos de nosotros. ¿Qué pasó ahí? Las cartas de Pablo son insistentes en vivir en santidad, en entender estos conceptos que tú estás enseñando para adquirir una madurez espiritual en la vida cristiana. Sí, claro. Lo que pasa es que tienes que ver la diferencia entre función y posición. Función y posición. Por ejemplo, yo puedo contratar a una persona para ser gerente de la compañía. Le doy la posición de gerente, pero él tiene que ganarse la función. Es decir, él tiene que tener la posición y comenzar a ejercer su función, ¿no? Y probablemente se va a demorar un tiempo hasta que pasas de ser un gerente nominal a ser un gerente real. Y lo mismo pasa con la santidad. Dice la Biblia que somos santos delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz, pero tenemos que llevar esa santidad a la vida práctica. Yo creo que cuando hemos llegado a los pies de Cristo, hemos sido justificados delante de Dios. Y yo creo que la salvación no se pierde. Yo no creo, por ejemplo, que si peco, dejo de ser hijo de Dios. Y si me arrepiento, ¿qué pasa? ¿Vuelvo a ser hijo? Y si peco, dejo de ser hijo. Y si me arrepiento, ¿vuelvo a ser hijo? Obviamente no, es un absurdo. Lo que pasa es que es como mis hijos. Mis hijos son mis hijos siempre. No importa lo que ellos hagan. Mis hijos son mis hijos siempre. Ahora, eso no significa que no los voy a corregir. Claro que los voy a corregir. Si hacen las cosas mal, los voy a corregir. Pero siguen siendo mis hijos. Aunque se equivoquen, aunque cometan fallas, aunque hagan cosas que no son correctas, siguen siendo mis hijos. En el caso con el Señor es igual. Si yo soy auténticamente hijo de Dios, primero tengo que tener evidencia de que soy hijo de Dios. Por ejemplo, el pecado me molesta. Si tú puedes pecar y no se te mueve un pelo de la conciencia, tú eres hijo del diablo. Si tú eres hijo de Dios, te puedes equivocar, pero tu conciencia te molesta porque el Espíritu Santo mora en ti. Ahí está la diferencia. La diferencia no es que te equivocaste y pecaste y ya está. La diferencia entre tú y la gente que no conoce a Dios es que en ti vive el Espíritu Santo. Entonces el pecado te debe molestar. Debes sentir alergia por el pecado. Y cuando pecas, tu corazón se entristece. Tu corazón se siente mal. Cuando alguien me dijo, ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? No soy perfecto, cometo errores. ¿Cómo sé yo que soy hijo de Dios? Y la respuesta siempre es simple. ¿Te molesta el pecado o no? ¿Te molesta el pecado o no? Y cuando el pecado te molesta, significa que tienes el Espíritu Santo ahí que está trabajando para perfeccionarte. Si tú puedes vivir con el pecado y no se te mueve un pelo en la conciencia, tu papá tiene cachos. Pero si tú realmente, en el momento en que caes, en el momento en que te equivocas, en el momento en que fallas, sientes ese dolor en el alma, es porque el Espíritu Santo se está entristeciendo. Y entonces, ¿quiénes son los que se salvan? Los redimidos por Cristo, los hijos de Dios. Y esas personas están en ese camino de perfeccionamiento. ¿Ok? Huguito tiene una pregunta. Sí, señor. Yo quería preguntar algo sobre la justificación en cuanto a la teoría que hablaba de Freud, donde básicamente la persona, donde Freud se basaba en el argumento de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe Ajá, o la sociedad lo daña. sí. Eh, en la vida, o sea, en mi vida, me he dado cuenta que
si una persona o si un niño crece en un ambiente de delincuencia, de violencia, eh, eso es lo que está recibiendo de esta sociedad, de esa familia, de esa primera familia. Muy seguramente este niño va a crecer con ese mismo problema de familia. Eso se ve mucho en las grandes ciudades, como por ejemplo en la ciudad que trabajé en Bogotá, donde uno veía a estos niños muy pequeñitos ya delinquiendo. ¿Por qué? Porque su padre estaba preso, porque su madre delinquía, porque ese era su entorno, ¿sí? De pronto no conocían del amor, no conocen de la palabra, ¿sí? Ya. Realmente nuestra labor es llegar a enseñar, a hablarles de las personas, a estos niños o a estas personas para tratar de que cambien. Pero si un entorno social eh, en esa situación es muy, muy complicado. Es verdad, pero también es cierto que en entornos eh, muy malos, pobres, también salen niños muy trabajadores, productivos, salen adelante. Hay asesinos en serie que fueron criados por abuelas amorosas, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Y esto es una reacción. Mi nieta, el otro día, estábamos jugando con unos juguetes de unos imanes, tienen un imán. Entonces tú agarras los imanes y lo vas juntando uno con otro, es una cadena, ¿no? Y entonces yo estaba haciendo una cadena con esos imanes, ¿no? Y y mi nieta estaba tratando de hacer otra cosa. Y entonces cuando ella ha visto lo que yo estaba haciendo, algo se produjo en su corazoncito y me arranchó los imanes y me dijo, son míos. Esa actitud de mi nieta, esa actitud de egoísmo de mi nieta, es propia de los niños. Los niños son egoístas desde niños. Yo no creo, como Freud, de que nacemos buenos y que la sociedad nos corrompe. Yo creo que nacemos malos. Nacemos malos y la sociedad te educa, por un lado, la sociedad te puede moldar, ¿no? Para que aprendas a comportarte correctamente, o simplemente permite que tu maldad crezca, que tu maldad se desarrolle. Pero la Biblia dice que desde que nacemos llevamos la maldad en el corazón. Y entonces es Jesucristo el único que puede rescatar nuestros corazones. Sean niños pobres o ricos, definitivamente que han tenido una infancia fácil o una infancia dura, la única cosa que nos puede rescatar es Jesucristo. Naturalmente entendemos que niños que han tenido experiencias traumáticas de niños llevan una herida en el alma, ¿no? Definitivamente. Y no solamente eso, sino yo una vez le dije a una conocida cercana, le dije, da gracias a Dios que cuando te mueras, tu hijo no tenga que juzgarte por las barbaridades que has hecho. Realmente una mujer que criaba a su hijo de una manera tan absurda, tan ridícula, que le causó traumas a su hijo desde niño, ¿no? Entonces, eh, los niños definitivamente pueden ser afectados desde la infancia, pero Jesús puede rescatar sus corazones y sanar esos corazones, ¿no? Shari tiene la mano levantada. Sí, sí, ¿verdad? Me hace pensar en, o sea, si un niño nace ya con el mal, como dices, ¿no? O sea, eso sí es cierto, nacemos con el pecado original, ¿no? De ahí partimos. Un niño que muere sin saber, sin conocer de Jesucristo, un pequeño,
¿Estaríamos hablando de que su destino no es seguro al cielo? No, no. La palabra, Jesucristo fue claro, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, la palabra dice que esos niños están cubiertos con la gracia de Dios mientras viven en su inocencia. Cuando ya ellos son conscientes de su pecado, entonces en ese momento ya son responsables delante de Dios de su vida, ¿no? Entonces por eso es que hay que llevar a nuestros hijos a las escuelas, a la escuela dominical para que les enseñen la palabra. Hay que guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios desde que son niños. Los padres deben guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Luego, si no lo hacemos nosotros, el mundo lo hará. Si nosotros no guiamos a nuestros hijos en los caminos del Señor, el mundo lo hará. Y el diablo no se queda tranquilo. Entonces el diablo va a tratar de ganarse el alma de nuestros hijos, ¿no? Y entonces hay que guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Hay que guiar a nuestros nietos en los caminos del Señor. Y claro, ellos tomarán su propia decisión, eso es verdad. Eso es verdad. Pero no cometan el error que cometía el pastor de la iglesia acá en el pueblo donde yo estoy. Cuando mis hijos asistieron a la iglesia para visitar la iglesia reformada, ellos estudiaban con los hijos del pastor en el colegio y no lo vieron. Entonces le preguntaron al pastor, ¿dónde están sus hijos? Y el pastor dijo, no, mis hijos, yo prefiero no traerlos a la iglesia para no crear en ellos anticuerpos. Y ya cuando sean grandes, que ellos tomen su propia decisión. Tremendo pavo, pues, el pastor este, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras yo no los llevo a la iglesia para que no creen anticuerpos, ¿tú crees que el diablo está tranquilo? Diciendo, ah, ya, vamos a esperar a que sean grandes, ¿ya? No, no, pues, el diablo desde niños los está trabajando. Entonces, si el pastor era tan inútil que no llevaba a sus hijos a la iglesia, que no les hablaba del Señor, es probable que esos hijos tampoco estén en los caminos del Señor ahora, ¿no? Así que hay que guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Hay que guiar a nuestros nietos en los caminos del Señor, porque llegará el momento en que ellos tendrán que dar cuenta a Dios por sus vidas y va a ser bien triste si es que, si el Señor viene y nos lleva con su iglesia, ver a nuestros hijos que se quedan o ver a nuestros nietos que se quedan. Así que yo les insto, como Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, para que tus hijos escuchen el mensaje del Evangelio y tengan la posibilidad de elegir el camino de Jesucristo. ¿Otra pregunta más? ¿Nada? Bueno, entonces oramos para terminar el estudio de hoy. Ah, ah. ¿Qué? Solo para acotar un poco lo que dijo Hugo, que me pareció buena la inquietud de él, es que hay un montón de ministerios hoy ya bien consolidados que ayudan a gente de la calle, a gente con hogares disfuncionales, ¿no? Y también el testimonio de Josh McDowell, su película Inquebrantable que él hace, que es el que escribió Evidencia que exige un veredicto. Pocos saben el maltrato que él recibió de niño. Yeah. Y la película Inquebrantable, que es el testimonio de él, él tenía un hogar totalmente disfuncional, tanto que lo llevó a creer que Dios no existía. Al final se convierte en un apologista que hasta el día de hoy está bendiciendo. Raúl Riz también, el fundador de la Calvary, y Nicky Cruz, ¿no? Con la película La Cruz del Puñal, que él también era de alguna manera joven, adolescente. Entonces yo creo que Dios en su soberanía, gracia, a todos los seres humanos les da la oportunidad en algún momento de sus vidas. Solo que eso no hay cómo probar. Ah, Pero yo creo que sí, Dios a todos les da la oportunidad de poder reconciliarse con él. yeah. Muy bien. Bueno, entonces oramos para terminar el estudio de hoy.
Señor, gracias por este tiempo. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias porque ahora entendemos que no podemos justificarnos a nosotros mismos, que tú eres santo, odias el pecado, y que la única manera de ser justificados es con el sacrificio de alguien que muera en nuestro lugar. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por su obra redentora que nos compró, con su sangre nos compró, nos liberó, nos perdonó y también nos justificó delante de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima Amén. semana. Amén. Cuídense. Chao. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Adiós. Gracias. Gracias. Ya.